Bienvenido al canal Luz en el Camino, un espacio donde la palabra de Dios ilumina nuestras vidas en medio de la oscuridad. Si hoy sientes que la carga es pesada, si las tormentas parecen no cesar, recuerda esto: Dios sigue en control. No importa cuán difícil sea el camino, su amor, su gracia y su poder pueden transformar tu vida. Aquí encontrarás reflexiones que alimentarán tu fe, restaurarán tu esperanza y te recordarán que nunca estás solo. Prepárate, porque Dios tiene un mensaje para ti hoy. Comenzamos. Alabado sea el nombre del Señor. Les saludamos en este día con la gracia y la paz de nuestro amado y Salvador Jesucristo en este día. Un nuevo día en la presencia del Señor. Un día más que tenemos el motivo por el cual de darle la gloria y la alabanza al Señor por todos esos favores, las bendiciones y por todas esas grandes cosas que el Señor nos da a nuestra vida en el día a día. Todos los días tenemos que darle las gracias al Señor por la fortaleza, por muchas cosas que el Señor hace por nuestra vida e inclusive por cosas que Él hace a pesar de que nosotros no la podemos ver. Porque cuántos libramientos el Señor nos estará dando en el mundo espiritual. Porque no nos olvidemos, como dice en la carta del apóstol Pedro, que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor de nosotros buscando quien devorar. Cuando el hombre o la mujer de Dios está haciendo lo correcto, está haciendo la voluntad de Dios, naturalmente que la guerra, los ataques se van a levantar en nuestras vidas. Pero no se olvide que nosotros servimos a un Dios de victoria, a un Dios que nunca perdió una batalla, que nunca perdió ni un partido, ni ha empatado. Todas las ha ganado por goleada. Y lo decimos en estos términos coloquiales, futbolísticos, porque el Señor, el Dios que nosotros servimos, es el Todopoderoso. Amén. Y también, naturalmente, darle la bienvenida a nuestro canal de YouTube, Luz en el Camino de la Iglesia Misionera Luz de las Naciones, aquí en el Japón. Bendecimos el nombre del Señor. El día de hoy vamos a continuar con el devocional El Señor ayuda a mi corazón crítico, pero antes de que ya tenía preparado para el tema que íbamos a preparar el día de hoy, pero el Señor en último minuto, en último segundo, nos ha cambiado el tema de este podcast y nos ha movido a que hablemos sobre parte de nuestro testimonio en un tiempo muy corto. No me voy a extender mucho. Dándole la gloria al Señor. Amén. En esta oportunidad vamos a meditar en la palabra de Dios en el Salmos 2, en el versículo número 8, que ya enseguida se lo pongo en la pantalla y que tiene mucha relación con lo que el Señor va a poner las palabras en mis labios. Salmos 2, versículo 8, que ya enseguida se lo colocamos en la pantalla para que usted nos siga de una manera detenida y con ese gozo de escuchar la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor se lee con la bendición de los tres grandes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pídeme y te daré por herencias las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Hasta aquí la bendita palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Qué palabra tan poderosa el Señor nos da en este día. Una palabra de esperanza y de aliento que el Señor nos da en este día. A su nombre sea toda la gloria. El día de hoy vamos a analizar en base a nuestra parte, nuestro testimonio, que tiene relación con esta porción de esta hermosa palabra del Salmo 2. A su nombre gloria. El Salmo 2 que nos dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya
los confines de la tierra. Yo quiero mencionarle de una manera muy sucinta, resumida, sin extenderme y no pasarme del tiempo que debe tener un podcast. Yo llego en el año de 1990 a este hermoso país. Un país que se le denomina o le llaman la Tierra del Sol Naciente. Amén. Un país hermoso, pequeño, donde está compuesto por islas, 7 grandes islas componen el Japón. Amén. Pero todos están unidos, porque la tecnología, el avance empresarial y en muchos aspectos se formó este lindo país, el Japón, como un país del primer mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, después del 1945, la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki, hubo un desastre terrible por causa de esa explosión de esa bomba atómica. Los Estados Unidos interviene en Japón para querer reformar, reestructurar su estilo de gobierno. Y la verdad que lo logró reestructurar. Pero hay algo en particular que tiene esta nación que a mí me impacta, y por eso que Dios ha colocado un amor tan especial por esta nación. El Japón es un país extremadamente disciplinado. Primero. 2. El Japón es un país extremadamente solidario. En el año de 1945, cuando hubo ese devaste total aquí en Japón, Japón es un país que no exporta cosas, por ejemplo, verduras, carne, no exporta. Al contrario, el Japón es un país que importa mucho de los países alrededor y del extranjero. Amén. Entonces, Japón había caído en una hambruna, en una miseria terrible. Pero Estados Unidos entró y el general MacArthur en esa oportunidad tuvo la tarea de reedificar, restaurar el Japón. Un país completamente budista, shintoísta. Un país que no creen en el Señor Jesús. No creen. Y si creen es por causa de una manera muy equivocada, porque aquí llegaron los jesuitas hace muchos años atrás, y en la época de los shogunes vinieron a querer conquistar, a predicar la palabra, pero de la manera errada. Entonces Japón tiene un concepto equivocado del Evangelio de Cristo. Recién, en estos años, recién se está viendo un pequeño giro, pero aún así hay una batalla espiritual demasiado fuerte. No digo que nosotros vamos a claudicar, no, porque el creyente, el Hijo de Dios, el que tiene al Señor y el que está convencido del que el Señor nos ha dado la victoria y el que está convencido de caminar en la voluntad del Señor, no le teme a esto. Por lo contrario, cuando yo llego en el año 1990, llego de una manera que no era convertido. Cuando desciendo la escalinata del avión y paso por el túnel y para poder llegar a inmigraciones, y cuando salgo de inmigración y me ponen en esa oportunidad la visa aceptado para entrar al país, yo veo la ciudad y de una manera, en cuestión de segundos, sentí una empatía y una identificación con esta nación. Y en mi corazón dijo, este lugar es para mí, yo me quedo. Lo dije en una manera que no conocía a Cristo. Y la verdad, yo puedo entender que todo eso estaba en la voluntad de Dios. Todo eso de lo que yo he pasado en esta nación ha contribuido para que el amor que yo siento por esta nación eso no viene de mí, eso viene de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor ha permitido, como ya lo hemos testificado y lo hemos manifestado en nuestros libros, el Señor ha permitido circunstancias, pruebas, situaciones adversas que pasemos
para enseñarnos muchas cosas y para que nosotros nos identifiquemos con esta nación. Una nación que tiene aproximadamente 120 millones de habitantes, de los cuales el porcentaje es abrupto, es un porcentaje demasiado alto, de lo cual no conocen a Cristo. Pero hay un porcentaje ínfimo que sí conocen a Cristo, un porcentaje de un 0.1%. Pero no vamos a entrar en el porcentaje ni eso, no queremos entrar. Sino mire lo que el Señor nos da esta palabra. Nos da el Salmo 2, en el versículo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Yo puedo entender este versículo que el Señor nos está mostrando a los que estamos en este país que no veamos las dificultades, no veamos la diferencia, no perdamos el tiempo en otra cosa, sino que nosotros busquemos la presencia de Dios y que Dios pueda obrar de una manera sobrenatural en esta nación, porque el Dios que nosotros servimos es el Dios de lo sobrenatural, es el Dios del de repente. No nos olvidemos, en el capítulo número 2 de Hechos, en el versículo 2 para adelante dice, y de repente entró por la habitación donde ellos estaban, por el aposento alto, un viento recio, dice la palabra de Dios, de repente. Entonces el Dios que nosotros servimos es un Dios de repente. Lo que nosotros debemos enfocarnos es de que este versículo que Dios nos está dando en este día, dice, pídeme. El Señor está dando puerta abierta. El Señor está hablando. Pídeme. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender por pídeme? Clama, pide, ora, clama, intercede. Eso es lo que Dios ha colocado en nuestro corazón. Cuando llegamos a Cristo en el año 2000, bendita sea la gloria del Señor, y me profetizaron de lo que iba a acontecer en mi vida, lo que Dios quería hacer en mi vida, yo esa palabra profética la guardé en mi corazón como un tesoro. A su nombre sea toda la gloria. Y como la guardé como un tesoro, yo creí. ¿Y qué comenzó a pasar conmigo? El Señor ya había inyectado ese amor por esta nación. No era un interés material, no. Era un amor genuino por esta nación. Yo no me puedo olvidar que esta nación, parte de mi sangre, mis raíces están dentro de esta nación, porque mis abuelos son japoneses, han sido japoneses. Y tengo mi parte por el otro lado, el lado materno, mi madre, por el lado de mi madre, son peruanos. O sea que hay una mezcla de razas dentro de mi vida. Por eso mi identificación con esta nación, para que Dios tenga misericordia. Así como decía uno de los profetas, Señor, en la ira, acuérdate de tu misericordia. Si bien es cierto, el Señor ha levantado profetas para alertar o avisar o decir que viene el juicio para esta nación. Cuando nosotros escuchamos esa palabra, inmediatamente nosotros nos colocamos en la brecha, en la trinchera. ¿Para qué? Para que la ira, Dios se acuerde de la misericordia de esta nación idólatra, una nación pagana, que creen en el diablo. Inclusive nos han dicho, poder en la sangre de Jesús, que el diablo es más fuerte. Poder en Jesús, no. O sea, miren cómo está la mente entenebrecida y cómo está el pensamiento y la estructura espiritual de esta nación, completamente errónea. Lo que pasa en esta nación, una nación que necesita el derramamiento del Espíritu Santo, una nación que necesita que las iglesias, que los ministerios se preocupen de evangelizar y de predicar la palabra. Lo que pasa en esta nación es que el enemigo es sagaz, pues. Señor lo reprenda, lo reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque distrae a las iglesias. Iglesias que están centrados en su ambiente y no salen de ahí. No hay una preocupación de vida de salir a predicar el evangelio aquí en el Japón, en japonés. 35 años tengo en este país.
De los 35 años de este país, cuando yo llegué a este país, y pasaban los meses y yo decía, wow, si aquí no aprendemos japonés, aquí no van a abusar de nosotros. Pero eso no viene de mí. Yo creo y estoy completamente convencido que Dios me inyectó ese aliento para perseverar y aprender el idioma. A partir de los 6 meses ya yo hablaba más o menos un poquito japonés aquí en Japón. Y aprendí a desenvolverme solo. ¿Por qué? Porque sabía que si nosotros recurríamos a otra persona, la otra persona se iba a aprovechar. De esta misma manera, nosotros entendemos que nosotros, como extranjeros, tenemos que dar testimonio de Cristo, a su nombre gloria, utilizando el idioma japonés. Lo que pasa es que se manifiesta ese espíritu inmundo de intimidación, el espíritu estupor, que no quiere que la gente, los cristianos extranjeros aquí en este país, salgan a predicar el evangelio de Cristo, aleluya, en japonés. ¿Por qué? Porque hay esa intimidación, hay esa vergüenza. Ay, pero yo no sé el japonés. No. Aunque usted sepa un poco de hablar de japonés, usted puede decirle a un japonés, Cristo te ama. ¿Cómo le puede decir? Dígalo así, en simple palabra en japonés. Ah, Jesús Cristo anata ni aishitemasu. Jesucristo te ama. A su nombre sea la gloria. Y Dios te bendiga aquí en japonés. Aquí la palabra Dios te bendiga en japonés, los japoneses literalmente no la comprenden, es increíble. Si usted lo dice tal como se debe hablar, Dios te bendiga en japonés, Kamisama no shukufuku ga arimasu ni. Kamisama no shukufuku ga arimasu ni. Significa Dios te bendiga, pero esta expresión Kamisama ga shukufuku ni, ¿ah? Para ellos no lo pueden entender, no pueden entender esa parte de que Dios te bendiga. Pero si usted le dice de esta manera, Kamisama no megumi o anata ni ataimasu. Si usted le dice que la gracia del Señor llega a ti, sí lo entienden. O sea, mire cómo es el tipo, el estilo del verbo, del idioma de este país. El país tiene sus costumbres y para eso nosotros tenemos que prepararnos para entender su costumbre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que cuando nosotros oramos tenemos que pedirle que nos dé las naciones, sí, nos dé las naciones y nos dé la capacidad para ministrar la nación de Japón y para ministrar el lugar donde nosotros estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me gozo cuando la iglesia sale a evangelizar a los japoneses y el pastor habla japonés, su esposa es japonesa y comienzan a evangelizar y el pastor comienza a predicar la palabra del Señor en japonés y los jóvenes japoneses son tocados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. No podemos estar intimidados. La palabra de Dios tiene poder. Hay poder en el nombre de Jesús y hay poder en la palabra de Dios. Y porque la palabra de Dios es fiel. Y porque la palabra de Dios es fiel. Y también que, mi hermano, bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor es verdadera. Entonces, al pedir la nación, el Señor no la va a abrir puertas para que prediquemos el idioma en japonés, para que prediquemos el evangelio de esta nación. No nos olvidemos que los hijos de los extranjeros, nuestros hijos, han estudiado aquí en el Japón, pueden ser instrumentos de fuego en las manos de Dios porque ellos saben la costumbre, ellos saben la idiosincrasia, ellos saben el idioma. Lo más importante que debemos entender y aprender la idiosincrasia de este país para saber cómo llegar a ellos. El apóstol Pablo decía en una de las cartas, hay que hacerse griego para ganarse a los griegos, hay que hacerse japonés para ganarse a los japoneses. A su nombre sea la gloria. Tenemos que ser así.
No tener miedo, no tener intimidación. Predicar la palabra. Ya hemos predicado la palabra al aire vivo, al aire libre. Aquí en Japón han venido, nos han querido parar la policía, pero aún así el Señor ha tenido misericordia de nosotros, porque en ese momento cuando la policía vino a pararnos, nosotros educadamente le explicamos que nosotros deseamos que el Japón conozca la verdad, a su nombre sea toda la gloria. Y el Señor nos dio victoria. No nos llevaron presos. Los policías nos dijeron, gracias, arigatou gozaimasu. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Y qué pasó con eso? Aunque la gente se había quejado, aunque el diablo había levantado personas para que vengan a callarnos, para predicar la palabra de Dios en japonés, el Señor puso gracia delante de los policías, que los policías no nos llevaron a la delegación. Nosotros le explicamos debidamente con cordura y con educación, le predicamos en japonés a los policías, y los policías comenzaron a darnos la gracia, nos dijeron, arigatou gozaimasu. Pero, dakedo, kiosukete kudasai. Cuídense, por favor, cuídense, bájale un poco los decibeles, porque cuando uno está encendido, mi hermano, en su nombre de gloria. Eso es lo que tenemos que pensar. Y eso es lo que tenemos que analizar, no solamente en el Japón, en cada persona que está en su país, donde usted está predicando el Evangelio de Cristo, donde usted está llevando la palabra de Dios, usted tiene la autoridad, usted tiene la promesa de Dios. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya todo lo confines de la tierra. Qué palabra tan poderosa nos da el Señor en este día. A su nombre sea la gloria. Una palabra que nos va a motivar a seguir peleando la batalla en la provincia donde usted esté, en el lugar donde usted esté. Usted predica la palabra porque pídale al Señor, pídele a la ciudad donde tú vives, que Él te lo dará, en el nombre del Señor Jesús. Hasta aquí llegamos. Esperamos que este devocional especial que hemos tenido el día de hoy yo sé que va a ser de bendición para muchos, y que sigan ustedes adelante, sigan ustedes predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y estén orando por nosotros, por el ministerio de nosotros que el Señor ha colocado en el corazón para poder viajar al Perú. Y nos ha dado una estrategia de este operativo espiritual. Aleluya, cuando escucho esa palabra operativo espiritual me siento con bastante gozo y con bastante ánimo. Operación Perú, su nombre de gloria, mi país, el país que me vio nacer, el país que me recuerdo pero con mucho cariño, porque es mi país. Nunca nos debemos olvidarnos nuestras raíces, nunca nos debemos olvidar de dónde Dios nos sacó, su nombre de gloria. Así que tenemos ese proyecto para viajar, tenemos conexiones allá en Perú, en la ciudad de Ancón, a su nombre sea la gloria, para estar ahí, quedarnos ahí y de ahí poder salir a las provincias donde el Señor ha colocado en nuestro corazón. No sabemos lo que Dios tiene, te soy sincero, no sabemos, no conozco a nadie en esa ciudad, a su nombre sea la gloria, en la ciudad, en el departamento de Huánuco, en la provincia de Tingomaría. No conozco, no lo sé lo que Dios tenga ahí, pero lo que sí sé es que Dios tiene grandes bendiciones, porque Dios nos va a llevar a predicar un mensaje profético de sanidad, de restauración y de avivamiento para nuestra nación, nuestro lindo Perú. A su nombre sea la gloria. Y también para comunicarles, avisarles también que el Señor nos ha dado esa oportunidad de poder escribir libros sobre nuestro testimonio, y para la gloria y la honra de Dios. Todo lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios. Amén. Hemos escrito 3 libros, en la cual el primer libro es mi testimonio de cómo llegué a Cristo, la condición de cómo llegué a Cristo. Amén. Y los 3 libros están en Amazon. Y usted lo puede encontrar en cualquier Amazon del mundo y puede solicitarlo. Lo tenemos en 2 formas. En la forma digital, que usted lo puede descargar a su celular y lo puede leer, y en la forma física, la tradicional, impresa. Amén. Los 3 libros están ahí en Amazon. El primer libro es de mi testimonio.
le quiero decir que yo nunca me imaginé ser escritor, ni nunca me imaginé escribir libros. Eso viene de parte de Dios, no viene de mí. Yo quiero en este momento ser claro y honrar a Dios, porque es Dios el que nos ha incentivado y nos ha abierto ese instinto de escribir para Él, para glorificar el nombre del Señor. El primer libro lo llamamos Liberado del Abismo. Cristo me salvó. Ese libro está en Amazon y ahí está mi testimonio como llegué al Señor. Amén. Y la imagen se lo coloco aquí, en este lugar. Ahí lo está viendo. Su nombre sea la gloria. Y posteriormente también el Señor nos ha permitido seguir escribiendo. En esta parte, el segundo libro es un libro meramente todas las experiencias ministeriales que he tenido desde mi primer sermón hasta los días de hoy, y todas las batallas que hemos tenido en el ministerio. Y hemos tenido, sí, hemos tenido batallas fuertes, batallas recias, pero también hemos tenido victorias poderosas. Su nombre de gloria. Y es un libro que va a motivar a obreros que están pasando momentos cruciales en la obra, momentos de ataque ministerial. Hay situaciones que se nos presentan, pero siempre Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Así como David se le presentó al gigante Goliat, a su nombre de gloria. El gigante Goliat lo quiso humillar, lo quiso despreciar, pero David le dijo: yo vengo ante ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Así debemos ir al frente de la obra cuando hay ataques, dificultades. Mas yo vengo ante este problema, esta circunstancia, en el nombre de Jesucristo. Y Dios nos va a dar la victoria. Amén. Porque Dios nos ha llamado a ser más que vencedores. El segundo libro es de una formación, trata de una formación ministerial. Le hemos titulado Forjado como el acero. La preparación de un soldado de Cristo. Amén. También está en Amazon, también está en la descripción aquí, en el podcast que lo estamos subiendo. Y lo va a ver la imagen aquí, se lo estoy poniendo en este lado. Amén. Su nombre sea la gloria. Y por último, un tercer libro. Hemos escrito, un tercer libro es un poco diferente que los dos primeros. Es un libro de una prosa romántica, poética y espiritual sobre la vida sentimental de un joven de los 15 años hasta que se convirtió a Cristo, todo lo que pasó en su vida sentimental. Y el Señor nos ha llevado a escribir con ese estilo, con esa prosa, para ayudar a muchos padres y a muchos jóvenes que están pasando situaciones tal vez similares o iguales, no sabemos, de lo que esta persona pasó. Su nombre sea la gloria. Y para que puedan tener una base que puedan ustedes ayudar a sus hijos en esa área sentimental, porque hay veces nuestros hijos están teniendo luchas sentimentales y por esa vergüenza, o tal vez porque hemos sido demasiado duros con ellos, no tienen confianza de abrirse con nosotros. Yo les recomiendo que tenga empatía por sus hijos, que usted se abra con sus hijos, que se le acerque a sus hijos y le hable. Amén. Y usted pueda ser de bendición para sus hijos y no permita que las tinieblas los quieran conquistar. Así que este libro es en base a eso y lo hemos titulado El amor que nunca fue, el Dios que siempre estuvo. Amén. En esta oportunidad también está en Amazon, también está en el link de aquí de la descripción. Lo pueden adquirirlo y en la imagen se lo estoy colocando aquí, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y no hay nada más que decirle, invitarlos a ustedes a que compartan estos podcasts, sigan adelante, compartan con sus amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo y motívenlos a que se suscriban a este canal Luz en el Camino de la Iglesia Misionera Luz de las Naciones aquí en el Japón. Amén. Y al suscribirse y darnos un like y darnos un comentario, están colaborando para que esta obra, la obra del Señor, se siga expandiendo en el mundo entero, porque de aquí estamos aprovechando las redes sociales
para expandir el Evangelio de Cristo, para la gloria y la honra de nuestro Señor. Amén. Entonces quiero decirle que Dios le bendiga, que tenga un día muy bendecido en el nombre del Señor Jesucristo. Y mañana nos vemos nuevamente en un nuevo podcast aquí en su canal, Luz en el Camino de la Iglesia Misionera Luz de las Naciones. Bendiciones para todos.